Bueno, esta tarde lo que vamos a ver es un repaso del principio de inducción. Vamos a repasar un poquito los conceptos y luego vamos a hacer unos cuantos ejercicios, los más que podamos. El repaso va a ser relativamente rápido, porque lo que queremos es tratar de resolver ejercicios esencialmente, ¿no? Entonces, voy a hacer el repaso en el Jamboard y después los ejercicios los voy a hacer en parte en las transparencias y en parte en el Jamboard, ¿no? Entonces, repaso del principio de inducción. Vamos a tener que mejorar la letra, pero bueno, así es la cosa. Bueno, recordemos que el principio de inducción se basa en el principio de buena ordenación. Recordemos que uno de los axiomas de los números enteros es el principio o axioma de buena ordenación, ¿no? Que dice así, ¿no? Si X, en la versión que vamos a usar nosotros, el principio de buena ordenación un poquito más amplio, si X está incluido en los naturales y X es distinto de vacío, eso implica X tiene mínimo. Esta es una versión, ¿no? X tiene mínimo, ¿no? Esta es la versión que vamos a usar nosotros, no es la versión general del principio de buena ordenación, esa la pueden ver en el apunte, pero nosotros vamos a usar esta versión. Profe, con decir que es natural, ya no hace falta decir que tiene cota inferior, ¿no? No, porque la tiene porque el 1 es cota inferior, ¿no? El 1, el -1, todos esos son cota inferior, ¿no? Entonces, cualquier subconjunto no vacío de los números naturales tiene mínimo. Y en eso se basa el principio de inducción. El principio de inducción dice, en su forma más teórica, lo siguiente. Ah, bueno, estamos mal con las letras. Estoy mal. Tienen que ubico mejor la tableta. Ahí está. Creo que ahí voy a mejorar. Teorema. Sea S un subconjunto de los números naturales. S distinto de vacío. Tal que cumple dos propiedades. Bueno, lo de distinto de vacío no hace falta, porque la propiedad 1 ya implica eso. El 1, el número 1, pertenece a S. Si K pertenece a S, implica K más 1 pertenece a S, ¿no? El conjunto cumple esta propiedad. Si K pertenece a S, K más 1 pertenece a S, ¿no? El siguiente. Luego, S es todos los números naturales. Y esto, como expliqué en la clase pasada, refleja algo muy natural que tienen los números naturales, ¿no? Si yo tengo una propiedad que se cumple para el primer número natural, que es el 1, y sé que se cumple para un número, y si sé que se cumple para un número, se cumple para el siguiente, entonces intuitivamente uno se da cuenta que se cumple para todos los naturales, porque si se cumple para uno, se cumple para el 2, y el siguiente del 2 es el 3, y entonces se cumple, y el siguiente del 3 es el 4 y se cumple.
y así hasta que uno abarca todos los números naturales. Pero como las demostraciones infinitas no están permitidas en matemáticas, eso sería una demostración infinita, el axioma de buena ordenación nos permite demostrar este resultado sencillamente, ¿no? Hagamos la demostración, repitamos la demostración. No nos va a hacer mal. Demostración. Y le hacemos por el absurdo, ¿no? Supongamos que S es distinto de N. S es distinto de N. Es decir, cumple todas esas propiedades que vimos acá, la propiedad 1 y la propiedad 2, cumple estas dos propiedades, y sin embargo no son todos naturales. Suponemos eso, ¿no? Vamos a llegar a un absurdo, por supuesto, porque el teorema es verdadero. Luego, los números que no están en S, que se llama S complemento, son los N pertenecientes a los naturales, tal que N no pertenece a S. Como S no es todo N, esto es distinto de vacío. Entonces, ese complemento está incluido en los naturales, claramente porque estamos hablando de todos números naturales. Ese complemento distinto de vacío implica existe M, pertenece a ese complemento, tal que M es mínimo. ¿Qué significa que sea mínimo? Yo no repasé ese concepto porque ya lo deberíamos tener incorporado. Mínimo es que es un elemento que está en el conjunto, en ese complemento en este caso, y cualquier otro elemento del conjunto es igual o más grande, ¿no? Profe, una consulta. Sí, Decir que S es diferente de los naturales, ¿no sería decir que son disjuntos? no. Disjuntos es que no tienen ningún elemento en común. Y estos sí tienen elementos en común porque está incluido en los naturales. ¿No? Ah, porque pensé que así se simbolizaba que los elementos eran disjuntos. Que los, ¿cómo se dice? Los... Disjunto es que A intersección B es igual a vacío. Eso. Ah, perfecto. Es decir, no tienen elementos en común. Bueno, entonces tenemos que M es el mínimo de ese complemento. Pero ese complemento es un conjunto por la negativa de alguna forma. Son los que no pertenecen a ese. Es decir, este es el elemento más chico natural que no pertenece a ese, ¿no? Entonces, primera observación, o primera propiedad. M distinto de 1. ¿Por qué? Por 1, creo que le llamamos 1, no sé si en el apunte le llamamos A, pero bueno, acá lo llamamos 1. Por 1, que lo vamos a marcar de amarillo así sabemos que 1 es. Por 1, M no puede ser distinto, es distinto de 1. Yo estoy repitiendo, ¿no? Porque 1 pertenece a S. Si uno pertenece a ese, uno no puede no pertenecer a ese, ¿no? O se pertenece a ese o no se pertenece a ese, no hay otra posibilidad. Segundo, y esto es lo que demuestra todo. Eh, entonces, como M es distinto de 1, implica que M es mayor que 1. Eso implica que M menos 1 es mayor o igual que 1, ¿no? O mayor que 0. Lo que quiero decir es que pertenecen a los naturales. M menos 1 pertenece a los naturales. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Como M es el mínimo de ese complemento, implica que M menos 1 no está en ese complemento.
no está, esto es una doble negación, no está en ese complemento. Es decir, no es un elemento que no pertenece a ese. Por lo tanto, M pertenece a ese, ¿no? Si no está en ese complemento, está en ese. Ese complemento, unión ese es todo, ¿no? Ahí sí, ese complemento y ese son disjuntos, y la unión da todo. Esa es la definición del complemento. Entonces, M pertenece a S. Perdón, M-1 pertenece a S, ¿no? Si M-1 no está en el complemento, está en el conjunto. M-1 pertenece a S. Entonces, por segundo, la segunda propiedad, la segunda hipótesis que tiene este conjunto S, ¿no? Recordemos que la segunda hipótesis es que si hay un elemento en S, el siguiente también está en S. Por esa propiedad, M-1 más 1, que es igual a M, pertenece a S. Y esto crea un absurdo, ¿no? Fíjense que tenemos que M pertenece a S y M pertenece a ese complemento. S no pertenece a S, eso no puede ocurrir. Si pertenece a S, no puede pertenecer a ese complemento. El absurdo vino de suponer. NASA Carranza me pide admisión. Ahí estamos. Vino de suponer que que ese complemento, ¿no? En realidad el absurdo vino de suponer al comienzo que ese complemento distinto de vacío. Luego, ese complemento es igual a vacío y eso implica que ese es igual a N. Y ahí demostramos la proposición o el teorema. Este es el teorema más importante de inducción, ¿no? El teorema donde todo lo demás se deriva de este teorema, en realidad, ¿no? Este teorema es el más importante de inducción. Después hay variantes, como vimos en la clase pasada, y después está la formulación con propiedades, ¿no? Como un corolario, no sé si está así, creo que no, pero acá lo ponemos como un corolario. Sea P una propiedad en N, ¿no? Es decir, P de N, P de N significa propiedad, no sé qué cosa, en N, ¿no? Por ejemplo, N es un número primo, N es divisible por 5, yo qué sé, N es mayor que 3, una propiedad. ¿Mm? Entonces, sí, pongamos acá. P de 1 es verdadero, eso sería el primer caso, que es lo que reemplaza al primer caso cuando lo hacemos por conjuntos. Y segundo, P de K implica P de K más 1. O si P de K es verdadero, implica que P de K más 1 es verdadero. Pero resumámoslo así. Entonces, P de N verdadero para todo N perteneciente a los naturales. Profe, una pregunta, disculpe. Si la primera afirmación que P1 es verdadera nos da que es falsa, ya decimos que toda nuestra hipótesis sería falsa, ¿no? Sí, ya el resultado es falso, no hace falta seguir más. Ok, gracias. Bueno. Pero en lo general, por los ejercicios, eso es trivial, digamos, ¿no? En los ejercicios prácticos. Sí, suele ser muy sencillo. He visto algunos casos de inducción que no vamos a ver en este curso, donde no es fácil a veces
Lo difícil a veces es el caso base y todo lo demás es más fácil. Hay algunos ejercicios de inducción que son así, o algunos resultados que se demuestran por inducción que son así, pero en general sí, es muy trivial probar primero. El P de 1 es verdadero, se llama el caso base. P de K, voy a borrar esto para poder escribir. Después lo escribo, bueno, no se preocupe. Esto es el paso inductivo. Y P de K se llama hipótesis inductiva. Y se abrevia, generalmente yo lo abrevio, por lo menos yo lo abrevio así, H, entre paréntesis. Y entonces lo que queremos demostrar, le escribo de nuevo, luego P de N es verdadero para todo N perteneciente a nosotros. Este es como lo vamos a usar nosotros, Ahora vamos después a pasar los ejercicios y después vamos a ver inducción completa. Ahora vamos a ver simplemente este caso. La demostración de esto es muy sencilla. Sea S los N, tal que P de N es verdadero. ¿No? Entonces, por primero, S primero, P de 1 es verdadero. Eso implica que S es distinto de vacío. Listo. El primero implica que S es distinto de vacío y que uno, y en realidad no me hace falta esto, perdón. Lo que necesitamos para ponernos en el caso del teorema anterior es que P de 1, que uno pertenece a S. Uno pertenece a S, ¿no? Porque significa Ese que... P de, ese P de 1 no te dice también que tiene mínimo. ¿Qué cosa tiene mínimo? Que el subconjunto. Porque si hablamos de los naturales, Sí, eh, es un subconjunto. No, si es no vacío, ya tiene mínimo. Y esto demuestra que es no vacío y que el mínimo es 1, porque el 1 es el más chico de los naturales, ¿no? Es n perteneciente a los naturales, ¿no? Ahí no lo puse, pero... El conjunto tiene mínimo. Si es no vacío, tiene mínimo. Y esto demuestra que no es vacío y que el 1 está en S, si el mínimo es 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa por segundo? Si K pertenece a S, eso implica que P de K es verdadero. Eso implica, por segundo, que P de K más 1 pertenece a S. Eso implica, por la definición de S, que K más 1 pertenece a S. Entonces, fíjense que si K pertenece a S, K más 1 pertenece a S. Implica que K más 1 pertenece a S. Entonces tenemos que el 1 pertenece a S y que si K pertenece a S, K más 1 pertenece a S. Entonces, por el teorema anterior, eh, por el teorema anterior, S es igual a N. Eso implica que P de N es verdadero para todo N perteneciente a N. Y listo. El teorema anterior es lo que dice todo, es el importante. Esta es una consecuencia bastante inmediata del teorema anterior, ¿no? El teorema importante es este, y todos los demás teoremas de inducción, el de inducción completa, todos son parecidos a este en definitiva. La idea está, en este está toda la idea. Las otras son derivaciones. Este es el teorema importante. El más sencillo y el más importante porque es el primero y es donde uno ve la idea de inducción.
Bueno, Profe, apliquemos este teorema. Sí, adelante. la idea de demostrar por inducción sería que si a nosotros nos dan un... Uy, me escucho doble y me voy a sacar los auriculares un segundito. O sea, la idea de inducción es, por ejemplo, nos dan en un ejercicio un x sub 1 y un x sub n y nos dan demostrar otra forma de expresar el x sub n. O sea, el fondo Eso, es demostrar que esa otra forma de x sub n es cierta. esos son algunos ejercicios de recursión son así. Sí, sí, sí. No todos los ejercicios son así. Hoy vamos a ver varios tipos de ejercicios. No todos son así. Pero eso sí, eso que decís es cierto. A veces se da una fórmula xn por recursión, es decir, diciendo que xn se expresa en base a los términos anteriores, y nos piden probar que xn tiene una fórmula cerrada, es decir, otra fórmula, otra forma de definir, que es diferente. Eso sí, es cierto. Hay algunas. Hoy vamos a ver de esos ejercicios. Bueno. Ahora veamos algún ejercicio, alguno que quizás lo hayan visto, no importa, es el más clásico de todos los ejercicios, que es la serie aritmética. Quizás ya lo hayan visto, no importa. El método es muy parecido en todos, entonces repasar el método no está mal, ¿no? La serie aritmética nos dice que 1 más 2 más 3 más hasta n es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Esto a veces lo podemos expresar como sumatoria desde igual 1 hasta n de i, simplemente así, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo demostramos esto? Lo que tenemos que hacer es usar el teorema anterior, el corolario en realidad, ¿no? Si P es una propiedad sobre n, ¿no? Entonces acá bueno, pongamos ejercicio. Profesor, una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero Sí, quiero sí, sí. saber lo mismo. Eh, Mañana dejan la primera tarea para que hagamos. Sí, En el Classroom la va a dejar. exactamente. Les va a llegar un mail probablemente eh, con la primera tarea. Dele, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a demostrar que la sumatoria igual 1 hasta n de i, de n por n más 1, es igual a n por n más 1 sobre 2, ¿no? ¿Cómo hacemos la demostración? Bueno, como vimos, acá ¿cuál es la propiedad? Acá P sub n, para hacerlo bien como el teorema es la única que vamos a hacer esto, es la propiedad sumatoria desde igual 1 hasta n de i, es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Es simplemente esa propiedad. Tenemos que probar que esa propiedad es verdadera. Entonces, si usamos el corolario anterior, tenemos que ver que P sub 1 es verdadera y que P sub k implica P sub k más 1. Entonces, como les dije, el caso base. Debemos ver, lo hacemos muy detalladamente esta, después por ahí vamos más rápido, pero esta la hacemos muy detalladamente. Debemos ver que la propiedad, no la voy a poner como P, simplemente voy a hablar de la propiedad, vale para 1. O el resultado, ¿no? Este resultado, que esto vale para 1. Bueno, entonces tomo n igual 1 y la sumatoria desde igual 1 hasta 1 de i es 1 más nada, es 1. Por otro lado, 1 por 1 más 1 sobre 2 es 1 por 2 sobre 2. Bueno, todo el mundo se da cuenta que es 1,
Entonces fíjense que esto, que vendría a ser lo que viene de acá cuando n es igual a 1, es igual a esto, que es lo que viene de acá cuando n es igual a 1. Entonces ya está probado el caso base. Está probado el caso base. Veamos el paso inductivo. Entonces acá, recuerden que habría que ver que P de K implique P de K más 1. O, dicho de otra forma, suponiendo verdadero el caso K, probar el caso probar el caso K más 1. ¿No? Bueno, el caso K, ¿qué es? Suma para K mayor o igual que 1, ¿no? Obviamente. El caso K, ¿qué es? Sumatoria igual 1 hasta K de I es K por K más 1 sobre 2. Esta es la hipótesis inductiva. Y debemos probar que en base a esto, que la sumatoria desde igual 1 hasta K más 1, el caso siguiente, de I es K más 1 en vez de K, por K más 1, que es K más 2, sobre 2. Ahora tenemos que ver que el caso K, que es este, el caso K, que es la hipótesis inductiva, implica el caso K más 1, que es este, ¿no? Pero vamos a sacar esto, ¿no? Esto sería la expresión que yo tengo y quiero que probar que sea igual a esta expresión. Profe, ¿nosotros podemos ponerle U sub K, por ejemplo? Sí, sí, si se entiende Ah, lo que quieren decir, pueden usar la notación que les resulte más cómoda, está. por supuesto. Bueno, entonces, como decía, no me acuerdo, Ríos, pero no me acuerdo el nombre, cómo era. Bueno, uno de los muchachos que ya me dijo que lo había hecho, que decía que le había hecho la materia, uno de ustedes. Esto en este caso es bastante mecánico el procedimiento, es bastante mecánico. Lo que tienen que hacer ustedes es agarrar esto que está resaltado en rojo, que es lo que tienen que probar, lo de la izquierda sería, y llegar a lo de la derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, primero lo escribe. Sumatoria desde igual 1 hasta K más 1 de I, ¿no? Esto es lo que está resaltado en rojo. Y yo quiero llegar a lo que está resaltado en celeste. Bueno, lo primero que se hace en estos casos, cuando son sumatorias, muchos de los casos de inducción que van a tener que probar son sumatorias. Lo primero que se hace es usar la definición recursiva de sumatoria. ¿Cuál es la definición recursiva de sumatoria? Recuerden que sumatoria desde igual 1 hasta K más 1 de A sub I es sumatoria desde igual 1 hasta K de A sub I más A sub K más 1. Esa es la definición recursiva de sumatoria. Cualquiera sean los A sub I. Entonces, en este caso es sumatoria desde igual 1 hasta K de I, más, ¿cuál es el término K más 1? Bueno, K más 1. En este caso es, el término K más 1 es K más 1. Esto es, por definición recursiva. Profe, ahí no me queda muy claro, porque en el ejemplo que vos pones arriba, como es la Sí. definición recursiva en la potencia, pones en el segundo término A K más 1. En este ejemplo, ¿por qué no sería I K más 1? No, porque acá esta sucesión tiene la propiedad, es decir, la definición recursiva es, la voy a borrar de ahí y la voy a poner más grande acá.
No es una potencia esto, es simplemente una cosa abstracta. A sub i puede valer cualquier cosa, ¿no? Esto es sumatoria desde igual 1 hasta k más 1 de a sub i, es sumatoria desde igual 1 hasta k de a sub i más a sub k más 1. En este caso, a sub i, ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que estoy poniendo acá adentro? I. Y A sub i vale i. Entonces, a sub k más 1 es k más 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Como es un caso especial, a veces puede confundir, pero se entiende que a sub Sí, k sí. más 1 es k más 1. ¿Se entendió, profe? Gracias. Esa igualación quiere decir, por ejemplo, si yo quiero, suponemos que k más 1 es el último número que quiero buscar, es la sumatoria hasta el último número. Es como decir, sumo el último número más la sumatoria de todos los anteriores. Exactamente, eso es inducción. Inducción es eso, es el caso anterior, que es sumar los primeros k enteros, en naturales quiero decir, los primeros k naturales, y después sumar el késimo, el k más unésimo, digamos. ¿Mm? Entonces, justamente la definición recursiva de sumatoria es eso. La sumatoria hasta k más 1 es la sumatoria de los primeros k más el término k más 1. Esa es la definición recursiva de sumatoria. Bueno, usando eso, usamos esto. Pero ahora tenemos la hipótesis inductiva, que es esta cosa que está en verde. Usamos esta propiedad que está en verde, y identificamos que esto es como esto. Entonces ahora tenemos que esto es igual a k por k más 1 sobre 2 más k más 1. Y hasta ahí llega inducción. Esta fórmula es verdadera, pero no es la que queremos nosotros. Es parecida, pero no es la que queremos nosotros. Entonces ahora nosotros nos tenemos que rebuscar usando la aritmética, el álgebra de las letras, digamos. El álgebra significa eso, ¿no? Operar con letras. Álgebra es operar con letras. Entonces, tenemos que tratar de encontrar que esto es igual a esto. Digamos, esto no es lo que está marcado en celeste. Nosotros tenemos que encontrar lo del marcado en celeste. Acá es muy fácil. Si se les pone arduo, ustedes igualan a esto con esto y prueban que son iguales. Esto es igual a esto, si solo sí, tal cosa. ¿Entiendes? Van simplificando, van haciendo cosas. Lo más elegante es llegar de acá, de esto que estoy marcando acá, a lo celeste. Pero a veces son fórmulas medio complicadas y no es fácil llegar de una a otra. Entonces uno las iguala y prueba que son iguales y que esa desigualdad es cierta, ¿no? Tachando cosas de ambos costados, restando de ambos costados, en ambas expresiones. Pero acá es muy Yo quería fácil. preguntar eso, profe, sin que me echaran de la fama, porque en algunos ejercicios es difícil. Entonces, apliqué la propiedad distributiva, por ejemplo, ahí este caso es fácil. Pero Claro, claro. Apliqué la propiedad distributiva y después apliqué la propiedad distributiva en el K más 1, me daban igual, entonces Ya está. ahí. Ya está. Sí. Exactamente, ese es un método. Si a ustedes les cuesta operar, es decir, ahora lo voy a hacer de las dos formas, entonces, lo voy a hacer de las dos formas para que ustedes lo vean. Esto es igual, para hacerlo cortito lo hago acá mismo. Saco factor común k más 1, se dan cuenta que acá hay un factor común k más 1. En la primera expresión me queda k sobre 2, y en la segunda expresión k más 1 por 1 me queda. Esto es igual a k más 1 por, saco factor común 2 abajo, máximo común divisor, acá me queda k más 2. K más 1 por k más 2 sobre 2, y eso claramente es k más 1 por k más 2 sobre 2. ¿No? Fíjense que me quedó lo que está en celeste. Pero por Profe, esto, esa igualación ¿sí? siempre se puede hacer a discreción, digamos. Mientras uno respete las leyes de la lógica y de la aritmética, se puede mostrar una igualdad de la forma que a ustedes les resulte más fácil, o más conveniente, o se les ocurra. Pero, En estos casos, digamos, los términos están sumados y bueno, como sabemos que K es natural, no hay muchas complicaciones, pero me imagino que si uno está restando, uno no puede asegurar
que uno de esos términos no sea cero y no es tan fácil simplificar, ¿no? No estamos simplificando en ningún momento acá, estamos sacando factor común. No estamos haciendo ninguna. Simplificar requiere que el término que uno tache sea no nulo. Entonces hay que tener cuidado. Pero en Efectivamente. la igualación, digo, cuando igualemos, capaz que no hay esas situaciones que uno tiene que Sí, simplificar sí, ni sí, nada por el estilo. pueden pasar muchas cosas. Sí, 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 sí. No, esto es un ejemplo, pero puede ser mucho más difícil. Sí, sí, efectivamente. Hay que tener cuidado. Por eso, acá es donde se acaba inducción. Acá es donde se acaba inducción. Ahí donde que recuadren celeste se acaba inducción. Y lo otro ya es operatoria algebraica. Ustedes tienen que hacerlo algebraicamente. Bueno, pero como dijo la compañera, a veces se pone complicado, como les dije yo también. Entonces, a veces no es tan, no es tan directo. En general, Profe, ahí sí, alguien preguntó si la K se puede resolver, se puede reemplazar por el uno, como no, para... no, 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 no. Acá la K es genérica, es general. Si reemplazan por el uno, están haciendo el caso 2, esencialmente. Si reemplazan por el uno, están haciendo el caso eh, P2 implica P3. Profe, No, pero la P1 definición, implica P2. P1 implica P2. Están demostrando el caso P2. El caso para K igual 2. Pero no, no, tiene que ser general. La K tiene que ser general. Sí, alguien me preguntó algo. sí, pero en todo caso, reemplazarlo ahí el uno no daría bien las cuentas, ¿no? Porque por recursividad creo que el K tiene que ser mayor que uno. No, mayor igual que 1. No, K igual 1 está ¿A mayor perfecto. igual? Ah, Sí, sí, perfecto. sí. Sí, sí. Sí, sí, el K es mayor igual. Bueno, a veces no es tan directo y se igualan. Entonces, uno iguala K por K más 1 sobre 2 más K más 1. Más K más 1. Y lo pone igual a esto, a K más 1 por K más 2 sobre 2. Entonces a uno por ahí no se le ocurre sacar el factor como un K más 1, bueno, desparrama todo por todas partes y ve que todo es igual, ¿no? Entonces esto es, si solo si, K cuadrado más 1 más K sobre 2 más K más 1 igual a K cuadrado más K más 1 por K más 2 es, bueno, si lo quieren hacemos pasito a pasito, es K por K más 2 más 1 por K más 2, ¿no? La propiedad distributiva. Y después lo aplicamos de nuevo. Y esto sacamos 2 como máximo común denominador. K queda K cuadrado más K. Acá si meto un 2 abajo, tengo que meter 2 arriba. 2K más 1, si solo si, K cuadrado más 2K más K más 1. Y esta es sobre 2. Acá me queda sobre 2, ¿no? Y fíjense que queda igual. Le falta un 2, profe. Creo que en la primera parte el último uno no es un 2. En la Acá, primera parte, a la izquierda. sí. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Eh, es que acá es K más 1 por K más 2. Claro que tú. Ahí está. Bien, gracias. Profe, también se podría resolver tipo el primer término de la izquierda. Al principio sacas denominador común 2 Sí, y te queda, bueno, K, entre paréntesis, K más 1, 2, K más 1. Entonces ahí sí, sacas factor común K más 1, te queda entre paréntesis K más sí, 1. sí, 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 perfecto. Sí, sí, está bien. Ah, perfecto. Sí, es otra forma de hacerlo. Si él dice K por K más 1 sobre 2 más K más 1 es igual, o sea, como máximo común denominador a 2, me queda K por K más 1 más 2 veces K más 1. ¿No? Así me decías. Claro, sí. Y ahora sí saco factor K más 1 y me queda K más 1 por K más 2.
Hay muchas formas de hacerlo. Justamente, bueno, está muy bien estas acotaciones que me han hecho, porque hay muchas formas de hacerlo. La forma más directa la hice yo quizás, o esta o la última que me mostraron. Esta también es muy directa. Y la forma, Claro, también. cuando se pone difícil, ustedes ponen la igualdad y tratan de, acá Matos y solo así, y tratan de llegar de una a otra, digamos, como sea, restando, sumando, dividiendo por cosas no nulas, digamos. ¿Se dan cuenta? Sí, alguien me iba a decir algo. No, nada. Bueno, está bien, gracias. Bueno, acá está repetida la demostración. Yo la escribo acá siempre para que les quede prolija, además de la que está en el Jamboard, ¿no? Y es la misma, ¿no? Tenemos que probar que la sumatoria desde igual, bueno, es lo mismo 0 que 1, pero bueno. Acá puse igual 0, pero bueno, es lo mismo 0 que 1 porque el primer valor, cuando i vale 0, es 0, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hacer voy a Profe, modificar para que quede todo 1 y sea coherente con lo que les di en el Java. profe, en la otra clase, en la clase anterior, cuando Sí, explicó lo de distribución completa, yo no estuve en la clase en vivo, sino que la vi grabada. sí, Había muchas H y creo que eran Ns, como que mezclaba N y H en el mismo todo puede ocurrir. lugar. En vivo todo puede ocurrir. Sí, no sé. Después Sí, al ven. principio pensé que eran proposiciones diferentes, pero después me di cuenta que, Sí. creo que son Vos todas decís H, H todas y N. N en cómo las escribía, no como las decía. No, sí, las decía Ah, bueno, puede ser. Sí, sí, sí. en el coso. Sí, uno se confunde a veces. Bueno, y acá está todo Capaz el que te confundís desarrollo. porque el profe escribe las K como si fueran N. Capaz que eran las K y Sí, las H. pero bueno, no puede ser que haya pasado. Bueno, ahora veamos otra serie famosa. Estaba la aritmética y esta es la geométrica, ¿no? Q es un número real mayor que 0, distinto de 1, ¿no? Entonces, la serie geométrica me dice que si yo sumo 1 más Q cuadrado más Q a la n, es Q a la n más 1 menos 1 sobre Q menos 1. Es un famoso resultado de la serie geométrica, ¿no? Cuando vean series de Taylor van a ver que esto también está relacionado con series de Taylor. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Acá fíjense, en la anterior fue un error mío poner 0, pero todo era desde 1. Acá es desde 0, ¿no? Acá es desde 0. Yo no aclaré, pero la inducción se puede hacer desde 1, desde 0, desde 2, desde 3. En realidad hay un teorema que vemos después que se puede hacer desde cualquier número entero, pero bueno, no es muy fácil, no es muy difícil convencerse que desde 0 también está bien, ¿no? Entonces, ejercicio. Probar que si Q mayor que 0, Q distinto de 1, entonces sumatoria desde igual 0 hasta n de Q a la I es Q a la n más 1 menos 1 sobre Q menos 1. Le pedimos que Q sea distinto de 1 porque si no esto no tiene sentido, ¿no? Esta expresión, ¿no? Dividir por Q menos 1 no tiene sentido. Disculpe, Bueno, profe, sí. ¿puede volver 2 segundos a la lámina así le saco captura de pantalla al planteo? ¿A cuál está? No. Sí, al planteo del ejercicio que mostró recién. No, ya, ¿Vos me decís la transparencia? ¿Así? ¿Esto? Ahí está, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces veamos la solución o la demostración. Profe, ¿escribió Q distinto de 0 o es un 1?
Q distinto de 1, sí. Está medio mal escrito. Sí, es mayor que 0 y distinto de 1. No puede ser 1 porque acá, si no, la división me queda división por 0. Sí, sí. Igual cuando Q igual a 1, la suma esta es trivial, ¿no? Sumatoria desde igual 0 hasta n, de 1 a la 1, es sumatoria de 1. Sumar n veces el 1 es n. En ese caso es trivial. En los otros casos tienen más interés. Bueno, entonces, como antes, caso base. ¿Cuál es? Acá es n igual 0. N igual 0. No 1. ¿No? Entonces, por un lado es sumatoria desde igual 0 hasta 0 de q a la i, es q a la 0, y sin q a la 0 siempre vale 1. Así se define siempre. Y 1 es, y fíjense que por otro lado, q a la 0 más 1 menos 1 sobre q menos 1 es q menos 1 sobre q menos 1, y bueno, algo sobre sí mismo es 1. Entonces esto está ok. Caso inductivo. Caso inductivo. Entonces, vamos a ver que, dado k mayor o igual que 0, probemos. Una consulta, profe. ¿Hace falta Sí. hacer el cambio de variable de n por k? ¿Podemos trabajar No, directamente con no, n? no. Sí, 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 sí. Yo lo hago porque A veces puede quedar más claro, sí, sí. exactamente, me parece que queda un poquito más claro cuando separamos el resultado general de los casos del caso inductivo, pero en muchos lugares le ponen n directamente, ¿no? Bueno, dado k mayor o igual que 0, vamos a probar que si sumatoria desde igual 0 hasta k de q a la i es q a la k más 1 menos 1 sobre q menos 1, eso implica que sumatoria desde igual 0. Profe, ¿no es k a la 1 más 1 más 1? ¿Cómo? Ah, no, perdón, está bien, está bien. No, eso sería el segundo caso, claro. Ah, sí, sí. No, acá estoy haciendo el caso general para k, implica el caso k más 1. De esto de q a la i es q a la k más 1, que es k más 2, menos 1 sobre q menos 1. Entonces, esta es nuestra hipótesis inductiva. Y nosotros tenemos que probar que esto que está señalado en rojo es igual a lo que está resaltado en celeste. Entonces hacemos como antes. Comenzamos por lo que está resaltado en rojo, es decir, lo que está a la izquierda de lo de la derecha, y tenemos que llegar a lo que está resaltado en celeste. Entonces ponemos. Tampoco es tan difícil este. Bueno, ¿qué es el primer paso que, a ver que alguien me diga cuál es el primer paso que tenemos que hacer en estos casos de la sumatoria o de definiciones recursivas de la misma? Separar la sumatoria Separar el primero. último término. Partir de la definición recursiva de la sumatoria. Exactamente, sí. Varios me han dicho cosas parecidas. ¿Sí? Que es, la última fue la más precisa, es usar la definición recursiva de la sumatoria. Entonces esto es sumatoria desde igual 0 hasta acá de q a la i más el término i más 1. El término i más 1 es tomar esto y reemplazar i por k más 1. Por definición de sumatorias. Y acá ya nos quedó picando esto, ¿no? ¿Eso para qué lo hicimos? Para recuperar
la hipótesis inductiva, ¿no? Que acá me olvidé de poner, pero es importante siempre poner que esto es la hipótesis inductiva. Recuperamos la hipótesis inductiva, acá usando la hipótesis inductiva, probamos, usamos que esto es igual a Q a la K más 1 menos 1 sobre Q menos 1 más Q a la K más 1. Esto es por hipótesis inductiva. Y acá se acabó ya los métodos de inducción. Acá ahora viene, como les digo, la operatoria algebraica. La operatoria algebraica. Lo más natural es fijarse que uno saca máximo común denominador Q menos 1. Y acá queda, bueno, arriba en la primera parte queda Q a la K más 1 menos 1, queda lo mismo, más Q menos 1 por Q a la K más 1. Si uno distribuye, queda igual a Q a la K más 1 menos 1 más Q por Q a la K más 1 queda Q a la K más 2 menos Q a la K más 1. Pero fíjense que esto se va con esto y queda lo que tiene que quedar, ¿no? Bueno, y ya está. También pueden haber hecho de la forma, de la otra forma, que es igualar esto a esto, a lo celeste, y probar que son iguales. No, el esfuerzo iba a ser más o menos el mismo porque esto fue todo muy, muy natural, digamos, ¿no? Profe, ¿y qué hubiera pasado si en el paso anterior que vos hiciste al final hubiera sacado factor común Q, K más 1? O sea, el de arriba. Eh, no podés sacar factor común porque está el 1 este que no lo tiene, ¿no? No está el 1 multiplicado por Ah, K más, por Q de la K más 1. Para sacar factor común tiene que estar en todas partes. no, pero digo en el término de abajo. Acá, Claro. fíjate que el 1 no está multiplicado por Q a la K más 1. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, este caso no es... La operatoria es exactamente igual a la anterior. Lo único que cambia es el álgebra que se usa después, cómo llego a la última expresión. Vamos rápido, acá les muestro. Bueno, es todo lo mismo. Acá está toda la operatoria para aquellos que la quieren repasar en forma más prolija. Ahora miren esta expresión. No la vamos a hacer esta, vamos a pasar rápidamente a la recursión, a definiciones recursivas. Esta expresión es muy linda, ¿no? Muy, muy llamativa. Por supuesto que no se puede generalizar, digamos, ¿no? Fíjense, 1 más 2 más 3 más n al cuadrado es igual a 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más n al cubo. ¿Cómo la demuestran esta expresión? Ahí le estoy spoileando el final. ¿Cómo son capaces de demostrar esta expresión? No es tan fácil en principio por inducción porque tienen dos expresiones, ¿no? Quizás tendrían que poner la resta y probar que es igual a 1, pero yo creo que se complica. Pero lo que ustedes sí pueden usar, que esto es la suma aritmética. Y ya la probamos esa. Esa ya la probamos, que esa tiene una fórmula cerrada. Entonces, simplemente lo que tienen que probar, digamos, como esto tiene una fórmula cerrada, es decir, tienen sumatoria igual 1 hasta n de i al cuadrado, ya saben que esto que está acá adentro es esto, es n por n más 1 sobre 2. Entonces, lo de la izquierda es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿No? En ese caso, ¿no sería lo mismo que la y elevado al cuadrado? ¿Cómo? No.
a más b al cuadrado no es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado, no sé si es eso es lo que me están preguntando. No, me refiero a la sumatoria. En vez de elevar todo al cuadrado, simplemente i. No, No. justamente es lo que estás aplicando esto. No, esto es distinto a sumatoria de i cuadrado. Es distinto. Ok. Es aplicar esto repetidas veces y eso está mal. Entonces, no, simplemente ustedes entre paréntesis ponen sumatoria de igual 1 hasta n de i y eso se eleva al cuadrado. Pero esa sumatoria ustedes ya la conocen. N por n más 1 al cuadrado, n por n más 1 sobre 2, todo el cuadrado. Bueno, el cuadrado se distribuye en todas partes. N cuadrado por n más 1 cuadrado sobre 4. Entonces lo que hay que probar es esto. Y eso se los dejo como ejercicio. Por ejemplo, Claro. profe, en el 1 al cuadrado más 2, 1 al cubo más 2 al cubo, es decir, sería solamente la i al cubo. Está claro ¿Cómo? ahí. No, ya lo escribí ahí. No Bien. dije nada. Bueno, está bien. Bueno, entonces lo que hay que probar es esto. Sumatoria igual 1 hasta n de i al cubo, que es esto, ¿no? Si quieren lo marcamos en otro color. Esto es esto. Y esto quedó reducido a esto, ¿no? Entonces tienen que probar que lo que está en amarillo, que es sumatoria igual 1 hasta n de i al cubo, es lo que está en rojo, que es equivalente, es igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Y el procedimiento es muy parecido, con formulitas un poco más largas, nada más, ¿no? Muy parecido a lo que vimos antes. Pero ahora pasemos, porque tengo miedo que no lo veamos, y es uno de los casos importantes, y es algo que se toma esto, lo que viene a continuación. El caso de, acá está todo hecho para que no le sale, ¿no? Todo hecho. Al caso de inducción completa. Primero repasemos lo que es inducción completa. Un poquito. Y después hagamos el ejercicio. Profe, el ejercicio que hicimos con las Q, ¿no estaría un Sí. poquito fuera de lo que es principio de inducción? Para nada. Es un ejercicio de inducción. Vos decís Porque, porque la Q es real. Sí, sí. porque n es igual a 0, digamos, y no sería un natural. No, bueno, lo que pasa es que podríamos haber empezado de cualquier conjunto. En inducción completa está contemplado, digamos. Por eso digo, no estaría fuera del principio de inducción y no sería No, un natural. porque inducción completa en realidad se refiere no al comienzo, sino a que podemos usar todos los casos anteriores, ¿no? Ustedes fíjense en el apunte que está como principio de inducción también el otro, cuando en vez de n es n0, ¿no? Acá fíjense que si yo reemplazo por n0 y acá pongo 0 pertenece a S, es todo lo mismo. Y acá en vez de si X está incluido en n0 y distinto de vacío, X tiene mínimo, es todo lo mismo, ¿no? Y en realidad puedo a partir de cualquier entero, todos los enteros, todos los números mayores iguales que K, o que N0, todos los enteros mayores iguales que N0, entonces ese es un conjunto acotado inferiormente por N0, y entonces vale el buena ordenación y por lo tanto podemos hacer inducción ahí, ¿no? Pero veamos la formulación del principio de inducción completa sin demostrar, ¿no? Sea Pn una propiedad, hagámoslo con la propiedad en eh, Z. Entonces, Profe, ahí en el chat alguien pregunta sobre qué sería inducción general. es inducción completa. Lo Ah, que ¿es lo mismo? en algunos lugares lo llaman inducción general. Sí, Ok. sí, sí. Bueno, supongamos que tenemos una propiedad en Z, no en todo Z. En Z mayor o igual porque a veces no tenemos propiedad en todo Z, ¿no? Para un N0 en Z, ¿no?
Entonces, tal que P de N0 es verdadero. Y segundo, si K mayor o igual que N0, tenemos que y H tal que 0 menor o igual que H, no, N0, ¿no? N0 menor o igual que H, menor o igual que K. Entonces, P de H es verdadero. Eso implica que P de K más 1 es verdadero. Porque no se entiende bien, escribió K mayor o igual que M, y después que puso no se entiende bien ahí. Ya le escribo, bueno, tengamos paciencia. Vamos a escribirlo bien. Sea K mayor o igual que N0. Pero de nuevo hago más. Y H, y se cumple que si N0 menor o igual que H, menor o igual que K, entonces P de H es verdadero. Profe, ¿H o N? No, H, estoy diciendo H, no me digan que estoy diciendo otra cosa, porque nunca ¿P sub es H? H. Sí, sí, es una H, Ok. no tiene un palito. P de H es verdadero. Entonces, tenemos que, la proposición es cierta para todos los H que están entre N0 y K. Entonces, P de K más 1 es verdadero, ¿no? Tenemos que P cumple esas dos propiedades, que el N0 es verdadero y que si se cumple, que si todos los anteriores a K son verdaderos, entonces K más 1 es verdadero, ¿no? Luego, P de N es verdadero para todo N mayor o igual que N0. ¿No? Los dos principios son equivalentes, ¿eh? No hay ninguna diferencia esencial entre uno y otro. Son equivalentes. Uno implica el otro y el otro implica. Exactamente, son absolutamente equivalentes. Son dos formulaciones del mismo principio en realidad. Este parece en principio, este se llama a veces principio de inducción fuerte o el otro nombre que me dijeron, pero en realidad son equivalentes. Profe, Pero lo que nos dice esto, que no solamente podemos usar el caso anterior, más allá de las letras que son complicadas, de la formulación que parece un poco complicada, no solamente podemos usar el caso anterior, sino varios anteriores, ¿no? Sí, dígame. no entiendo por qué cuando habla de K mayor o igual a H y mayor o igual a N sub 0, después dice que P de N es verdadera y no P de H. ¿Dónde digo? Bueno, acá, porque Sí. digamos, H es parte, tiene ciertas propiedades, digamos. Al decir que Pn es verdadero para todo n mayor o igual que n0, estoy diciendo que es verdadero para cualquier número, podría decirlo en palabras. Luego, P es verdadero para cualquier número mayor o igual que n0, eso es lo que estoy diciendo. No importa la letra que use. Ah, yo pensaba que las dos H, tanto H como P en H, eran N y P en N. No. Así se formula. Acá podría poner, luego P de H es verdadero para todo H mayor o igual que n0. Pero es confuso porque no es la H anterior, ¿no? La H anterior es una H acotada entre n0 y K que cumple, que es verdadera en P. Y bueno, y por la propiedad 2, esto implica que P de K más 1 es verdadero, digamos. No es fácil de formular. Lo que es fácil es entender la idea. Tenemos un caso inicial, P de N0, uno o dos casos a veces, ya vamos a ver, y sabemos que es verdadero en K y en todos los anteriores. Si sabemos eso, la propiedad 2 nos dice que entonces es verdadero en K más 1. Si podemos probar que P de K
P de K menos 1 y todos los anteriores implican P de K más 1, entonces la propiedad es verdadera. Es eso nada más. Profe, cuando dice todos los anteriores, ¿es todos los anteriores hasta n sub 0? Claro, está en ese subset, sí, sí, hasta donde tiene sentido. Bueno, entonces pasemos a hacer un ejemplo. Capaz que en la próxima clase del martes de la semana que viene hacemos otro. Bueno, Profe, una pregunta. A lo que entiendo entonces, con respecto a lo anterior, acá recorremos como una serie hacia atrás, porque usted dice, digamos, llegar hasta no, cero. no, no. No, no, no. Estoy Lo que equivocado. estoy diciendo, no estamos recorriendo ninguna serie. Lo que estoy diciendo es que no puedo, digamos, al principio de inducción fuerte o completa, me dice que no solo puedo usar el caso anterior, sino puedo usar cualquier caso anterior. No el inmediato anterior, sino cualquier. Me puedo apoyar en cualquier caso anterior. Eso es lo que está diciendo. Ok, gracias. Bueno, entonces, sea U sub n definida recursivamente por U sub 1 igual 1, U sub 0 igual 1, U sub 1 igual 0, U sub n es 5 UN menos 1, menos 6 UN menos 2. Para n mayor o igual que 2, ¿no? Para n igual 1 la tengo definido. Para n igual 0 lo tengo definido. Para n igual 1 lo tengo definido. Para n mayor o igual que 2, ¿cómo defino U sub n? Bueno, de esta forma. De esta forma. Entonces, bueno, calcular U sub 2 y U sub 3 usando recursión, simplemente para ver cómo funciona la recursión. Y pruebe por inducción que en realidad U sub n es 3 por 2 a la n menos 2 por 3 a la n. ¿De dónde sale esta fórmula? Bueno, eso es otra historia. Cómo encontrar el valor de estas fórmulas es otra historia que se llama fórmula de recursión, que antes se veía en algoritmos de estructura de datos y ahora no se ven. En algoritmos 2. ¿Pero esa fórmula nos la va a plantear el ejercicio? Sí, siempre la va a plantear. Ah, perfecto. Bueno, entonces calculemos U sub 2. Esta es la parte 1. U sub 2, ¿qué es? Bueno, no es un caso base, ¿no? Entonces es U sub 5 bueno, acá dice. Lo pasé sin querer, estoy pasando sin querer. U sub 2 es 5, U sub 2 menos 1 por 6, U sub 2 menos 2, ¿no? Reemplazo donde dice n, reemplazo 2. Es decir, es 5 U sub 1 menos 6 U sub 0, 5 por 0 menos 6 por 1 es menos 6. Así es el cálculo de U sub 2. No estoy probando la fórmula, ¿eh? Ojo, no estoy probando esta fórmula. No estoy probando la fórmula. Simplemente estoy usando esta recursión. Bueno, ahora tenemos que U sub 1 es igual a 0 y U sub 2 es igual a menos a 6. Porque para calcular U sub 3 me van a hacer falta, fíjense que si n es igual a 3, me hace falta 2 y 1. Entonces tengo el valor en 2 y el valor en 1. Entonces, U sub 3 es 5 por U sub 3 menos 1, menos 6 por U sub 3 menos 2. 5 por U sub 2, menos 6 por U sub 1, 5 por menos 6, menos 6 por 0, menos 30. Ahora probemos por inducción que U sub n es igual a, vamos a hacerlo, Profe, sí. si no son casos base U sub 2 y U sub 3, ¿qué serían entonces? ¿Qué estaríamos haciendo? No, estamos calculando la recursión nada más. Todavía no tenemos que probar nada. Okay. Igual acá no estamos probando que la parte A es verdadera. ¿Esto no sería No. probar eso? Estamos probando uno, ¿no? Simplemente no estamos probando nada, estamos viendo cuánto valen U sub 2 y U sub 3. U sub 2 vale menos 6 y U sub 3 vale menos 30, nada más que eso. Estamos viendo el valor de eso en base a esta definición. Claro, pero ahora viene la otra parte, ¿no? Bueno, pero la otra parte todavía no empecé. Claro, perdón. Pensé que... Entonces, bueno, tenemos que probar la otra parte. Esta parte, ¿no?
tenemos que probar esto, ¿no? Basándonos en la fórmula recursiva. Entonces, solución de 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el caso base. Acá es donde a veces, el caso base, ustedes, no está dicho, es como que no está dicho en los términos anteriores, pero el caso base es siempre, cuando viene dado los valores, es así, U sub 0 y U sub 1 en este caso, ¿no? Cuando vienen dados así los valores, ustedes tienen que comprobar que satisfacen esta fórmula, ¿no? Entonces, U sub 0 es igual a 1, por esta fórmula. Por otro lado, U sub 0, según la otra fórmula, es 3 por 2 a la 0, menos 2 por 3 a la 0. Es 3 por 1, que es 3, menos 2 por 1, que es 2, es 1. Está perfecto. U sub 1 me dice que es 0, y del otro lado me dice que U sub 1 es 3 por 2 a la 1, menos 2 por 3 a la 1, que es 6 menos 6, que es 0. Ya está. Entonces el caso base está probado. No pruebo que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. Paso inductivo, ¿no? Entonces tomo K mayor o igual que 1. Profe, ¿no es al revés? No, está bien, disculpe, ya me confundí. Bien. Tomo K mayor o igual que 1 y suponemos. Entonces, ¿qué vamos a probar? Probamos que si vale para todos los H menores o iguales que 1, menores o iguales que K, entonces vamos a probar que, vamos a escribirlo más concretamente. Si que U sub H es igual a 3 por 2 a las H menos 2 por 3 a la H para 0 menor o igual que H menor o igual que K, implica que U sub K es 3 por 2 a la K más 1, es K esto, no H, menos 2 por 3 a la K más 1. Entonces yo tengo que probar, como siempre les decía, tengo que probar que U sub K es igual a esto. 3 por 2 a la K más 1 menos 2 por 3 a la K más 1. Profe, el 0 del 0 menor o igual que H menor o igual que K sale del caso base, el menor caso base. Lo que pasa es que el primer lugar donde tiene sentido la fórmula es en 0. Bueno, pongo a partir de ahí. Y el K lo tengo que poner mayor o igual que 1 porque si no la fórmula recursiva no tiene sentido, ¿no? Si el K es decir, acá hay un error, ¿no? U sub K más 1. Esa es la parte un poquito más complicada, digamos. Acá el U sub K más 1 ya tiene que ser un valor donde puedo aplicar la recursión. Es decir, tiene que ser a partir de 12. Entonces este lo tengo que poner K mayor o igual que 1. Y el H va desde el primer valor que tiene sentido hasta el K. Pero esos son detalles digamos, de mínimos. Lo que ustedes tienen que darse cuenta es que yo quiero probar U sub K más 1 sabiendo que vale U sub K y U sub K menos 1. Esencialmente es eso, ¿no? Porque como necesito la recursión anterior, uno lo que tiene que aprobar es U sub K más 1 sabiendo que vale U sub K y U sub K menos 1. Es eso lo que queremos probar. Y donde K es mayor o igual que 1, ¿no? Porque para que esto sea mayor o igual que 2. Profe, vos querés probar U sub K más 1 y que te dé, bueno, la parte azul que creo que era 3 por 2, K más 1, ¿no?
por 2 por 3, K más 1. Sí, exactamente. Pero hay algo que no me cierra. La H esa, no termino de entender qué función cumple, qué rol cumple. Esto me está diciendo que no solamente lo puedo considerar cierto para acá, sino para acá menos 1, para acá menos 2, hasta 0. El H es esta, es una variable que me va cubriendo todos los casos anteriores. El H sería como K-1, así pensado. Sí, en realidad es K menos 1, K menos 2, hasta K menos 3, hasta 0. Bueno, muchas gracias. Sí, es eso, el H es eso, ¿no? Profe, Acá podría haber puesto U sub K menos 1 igual a la fórmula, y U sub K igual a la fórmula implica U sub K más 1. Podría haber puesto eso, pero esa medio como que está fuera de la teoría. Bueno, entonces, profe, sí, ¿y por qué lo probó ahí por K más 1 y no por K? Simplemente. O sea, ¿por qué hizo U sub K más 1 en vez de U sub K? y porque si yo lo tengo probado hasta acá, ya lo tengo probado para acá, tengo que probar el siguiente, ¿no? Acá lo que estoy diciendo acá, es que el resultado está probado hasta acá. Entonces lo quiero probar hasta K más 1. Ah, sí, sí. Eso es un implica en el medio, ¿no es cierto? O sea, K implica ¿Cómo? K más 1. Eso ahí en el medio sería un implica, o sea, K Esto implica es K una más 1. implica, sí. Es Ah, decir, ok. lo que está diciendo que el caso K menos 1, K menos 2, K menos 3, que son verdaderos en la fórmula, implican el caso K más 1. Eso es lo que tengo que probar. ¿Cómo se prueba esto? Después no, de nada. Después lo vemos, vemos otro caso en el martes que viene. U sub K más 1 por recursión es 5 U sub n menos 1, es 5 U sub K más 1 menos 1, menos 6 U sub K más 1 menos 2. Es decir, esto es fórmula recursiva de U sub I, de U sub alfa. Bueno, entonces esto es 5. K más 1 menos 1 es U sub K, menos 6, K más 1 menos 2, U sub K más 1 menos 2, K menos 1. Entonces esto por hipótesis inductiva, ¿a qué es igual? U sub K, por hipótesis inductiva, fíjense que esta fórmula varía para acá y para los anteriores. Entonces, por hipótesis inductiva, esto es, ¿cómo era? 3 por 2 a la n, 3 por 2 a la k, menos 2 por 3 a la k. ¿Algo así era? Sí. Menos 6 por 3 por 2 a la k menos 1, menos 2 por 3 a la k menos 1. Y acá esto es por hipótesis inductiva, ¿no? Bueno. Bueno, y acá se acabó la inducción, como les digo siempre, ¿no? Acá empiezan a operar. Esto es 5 por 3 por 2 a la k, menos 2, menos 5, por 2 por 3 a la k, menos 6 por 3 por 2 a la k menos 1, menos 6 por 2 por 3 a la k menos 1. Y eso tiene que ser igual a esto, para k más 1. A 3 por 2 a la k más 1, menos 2 por 3 a la k más 1. ¿Los términos con H no los tocamos nunca, profe? ¿Cómo? Los términos con H, nada más los planteamos y nunca vamos a hacer nada con eso. No, es simplemente para plantear la hipótesis inductiva, nada más que para eso. Esto sería
la fórmula para H igual K y la fórmula para H igual a K menos 1, pero en realidad uno usa K y K menos 1. Bueno, esta fórmula se prueba, la hacemos en todo caso la clase que viene, está hecha en la transparencia. En la transparencia está hecha de una forma como que de esta, llegó de la primera, acá les marco con el dedo y ustedes no me ven el dedo, de esta llegó a esta. Pero ese es un camino medio difícil. Quizás es más fácil, lo voy a hacer así la clase que viene, es más fácil directamente plantear esta igualdad y probar que son iguales. Plantear la igualdad y probar que son iguales. Esta fórmula es igual a esta, se los garantizo y lo pueden ver en el apunte. Y ahora los dejo porque si no, el Gonzalo me va a matar. Díganle que se me cortó la luz. Ya entré y le digo. Bueno, nos vemos el buen fin de semana, largo. Mañana se libera la tarea, así que aprovechan para hacer la tarea. Nos vemos Bueno, el profe. Profe, un placer, gracias. Muchas gracias a todos. No, profe. Buen fin de. Nos vemos, profe. Realmente. Gracias, Alejandro. Chau, chau. Chao, chao.